Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto poderte volver a saludar por este medio y pidiéndole al Señor que lo que hoy vamos a compartir impacte tu corazón, impacte tu vida y se convierta en una práctica para tu diario vivir. Así que bienvenidos cada uno de ustedes y hoy queremos hablar acerca de la oración o de la oración a la misión. De la oración a la misión, o mejor dicho, de las palabras a la acción. Y hoy quiero empezar hablando acerca precisamente de esa palabrita, oración, no refiriéndome a la parte religiosa de lo que es oración, sino que a la parte gramatical. La oración es la palabra o es el conjunto de palabras que tiene sentido propio y establece un acto de comunicación entre el hablante y el oyente. ¿Y a través de qué? A través de algo que nosotros conocemos como idioma, ¿verdad? El idioma es muy importante para nuestra comunicación. A través del idioma se conquistaron pueblos. A través del idioma, el idioma era algo importante para conquistar una ciudad. Todos los que colonizaron en la antigüedad las diferentes regiones y estados geográficos lo hicieron a través de un idioma. Y ese es el idioma que actualmente se habla en esas regiones. O sea, es decir, que el idioma era un elemento clave en la conquista de los pueblos. Y para Dios esto no es la excepción. Dios ha conquistado a las personas, a los corazones, a la gente y a las naciones mismas a través de un idioma. Nosotros los guatemaltecos hablamos español, fuimos conquistados por los españoles. Los ingleses hablan inglés y ellos conquistaron Estados Unidos donde se habla inglés. Y así podemos mencionar varios ejemplos. El idioma que Dios habla. El idioma que Dios habla es el idioma de su Hijo, Jesucristo. Cristo es el idioma de Dios. Interesante esa connotación, porque cuando vemos en las Escrituras cómo Dios va revelando el idioma que Él habla, podemos ver que ese idioma es el que se ha mantenido en todos los que hoy hemos conocido a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Y es importante que nosotros entendamos esta dinámica de el hablar Cristo. Y el hablar de Cristo sí, pero también hablar Cristo como el idioma que nos identifica. No solamente hablar de Él en un momento determinado, porque podemos caer en religiosidad. Yo puedo hablar en idioma cristianés, como le hemos dicho hoy en día, y puedo decir palabras elocuentes en cuanto a cosas religiosas. Pero eso no es exactamente el idioma Cristo. El idioma Cristo tiene que ver con nuestra vida misma. El idioma Cristo tiene que ver con nuestro proceder y nuestro actuar de todos los días, a veces sin necesidad de hablar, pero en nuestro interior nuestras acciones nos llevan a hablar este idioma. En Juan capítulo 1, versículo 1 al 4 dice: en el principio era la palabra y la palabra era con Dios. En su Biblia dice: en el principio era el verbo, pero sabemos que el verbo significa logos y logos significa la palabra. Entonces podemos, gramaticalmente hablando, es correcto poner la palabra que estoy utilizando, que es la palabra. No solo la palabra en sí, sino la palabra personificada, como lo que nosotros hoy conocemos como Cristo Jesús. Juan capítulo 1, versículo 1 al 4 se podría leer: en el principio era Cristo, y Cristo era con Dios, y Cristo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas, escuche, todas, no dice algunas, todas las cosas por Cristo fueron hechas. Y sin Cristo nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Cristo estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Es exactamente lo que nos dice Génesis capítulo 1, versículo 3, cuando habla de que Dios, a través de la palabra, Dios dijo: hágase la luz. Y aquí Juan dice: y la luz era, ¿verdad? Cristo. Él era la luz de los hombres, que Él era el primogénito de los que fueron creados. Y por eso en Génesis dice que lo primero que existió, lo primero que la palabra trajo a existencia fue la luz. Y la luz fue separada de las tinieblas. ¿Por qué razón?
porque era una sombra y figura de lo que éramos nosotros como seres humanos. Pablo después dice que nosotros andábamos en tinieblas, que fuimos rescatados de las tinieblas a su luz admirable. Y Jesucristo hizo un énfasis en la parábola del sembrador cuando comparó la tierra con el hombre. ¿Se acuerda usted? Allí nos habla de la parábola del sembrador cuando Jesús da la interpretación a sus discípulos. Dice que la tierra era tipificación, era ejemplificación, era una sombra de lo que es el hombre. Curioso, porque Génesis dice que la tierra estaba desordenada y vacía y en tinieblas. Y es exactamente la condición del hombre cuando no tiene a Cristo en su corazón. Está en tinieblas, hay vacío en su corazón y está desordenado. Y eso es lo que justamente Cristo viene a hacer. La luz ordena las cosas, separa las cosas y a través de esa separación comienza a hacer un diseño divino, una creación divina. Las cosas viejas pasaron y he aquí todas son hechas nuevas bajo el lenguaje de Dios, que es Cristo. Entonces, en ese sentido, yo quiero hablarte de que Dios, a través de Cristo, que es la palabra, comienza a edificar su iglesia a través del Hijo. Por eso es que, de alguna manera, desde el Génesis hasta el Apocalipsis, Dios ha estado queriendo hablar el mismo idioma. Y no ha estado queriendo, Él habla el mismo idioma. No es que Él quiera o no quiera, Él habla el mismo idioma. Y no se pierde en ese hilo conductor que se llama Cristo Jesús. El libro de Hebreos, capítulo 1, del 1 al 3, dice: Dios, habiendo hablado muchas veces, ¿cuántas veces? Muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo, a través de los padres, a través de los profetas, en estos postreros días, es decir, en estos días, en la actualidad, Dios nos habla por medio del Hijo, por medio de Cristo, a quien constituyó heredero de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¿Se da cuenta cómo la palabra en sí? Por eso era importante empezar hablando de esto, porque es a través de la palabra, del logos, del verbo, que se hizo carne, habitó entre nosotros, que Él efectúa la purificación de nuestros pecados y por medio de Él nosotros podemos establecer el gobierno que Dios quiere que sus hijos establezcan en esta tierra. ¿Se acuerda que comencé hablando de conquista y que regularmente todo pueblo que fue conquistado fue de alguna manera adoptó prácticamente el idioma del que lo conquistó? Nosotros hablamos de un reino y hablamos de un rey, hablamos de Dios y hablamos de su Cristo y hablamos del reino de los cielos. De hecho, Juan el Bautista vino anunciando la venida del reino de los cielos y Jesús dijo: el reino de los cielos está aquí, porque se refería a Él mismo como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso significa que nosotros hoy en día, tú y yo, que somos cristianos, hablamos el lenguaje de Dios, debemos de conquistar la tierra conocida de hoy en día, el día de hoy, debemos de conquistarla con un lenguaje. ¿Con qué lenguaje? Con el lenguaje de Dios, el lenguaje de Cristo. Así que yo quiero llevarte a pasos prácticos donde cómo nosotros podemos el día de hoy establecer el reino de los cielos hablando el lenguaje de Jesús, hablando el lenguaje de Cristo. Y esto me lleva a que la responsabilidad no está en el líder, la responsabilidad no está en el pastor o en aquel que es el coordinador de una iglesia en el hogar o aquel que tiene de alguna manera un título de liderazgo. La responsabilidad está en cada uno de nosotros que somos parte del cuerpo de Cristo, de los que fuimos llamados y comprados por su sangre, que hablamos el mismo lenguaje o que de alguna manera deberíamos de hablar el mismo lenguaje. ¿Te acuerdas que comenzamos a decir, como el título de esta prédica, de las palabras a la acción, de la oración a la misión? Tú y yo tenemos una misión encomendada. Mira
lo que dice 2 de Pedro capítulo 3, versículo 9, muy conocida por varios de nosotros, cuando él habla de que somos príncipes y sacerdotes. Su palabra vive en nosotros. Nosotros somos aquellos que fuimos destinados para poder sacar de las tinieblas a la luz admirable a aquellos que están todavía en ese vacío en sus corazones, como la tierra se encontraba desde el principio. Y el primer punto que tú y yo debemos de accionar es el poder de la oración. Ahora sí estoy hablando de la oración cuando tú y yo nos metemos a solas con Dios, cuando tú y yo tenemos un encuentro con Dios, cuando tú y yo estamos hablando con Dios y estamos allí pidiéndole al Señor que nos guíe, que nos ayude, que nos lleve a hacer su voluntad. Sin oración no puede haber misión, sin oración no puede haber acción. Orar, ¿pero qué orar? Orar su palabra, declarar su palabra, ser uno con Cristo. De la oración podemos decir muchas cosas. Es un tema extenso y podemos hasta hacer una serie completa solamente hablando de la oración. Pero en esta oportunidad solamente quiero decirte que es esencial para que nosotros podamos continuar nuestra misión en esta tierra. Orar para que el reino de Dios se establezca en esta tierra, para que el reino de Dios se establezca en el corazón de cada persona. Así como tú y yo fuimos rescatados, tú y yo somos producto seguramente de alguien que oró por nosotros, de alguien que en un momento dado mencionó nuestro nombre en un tiempo de oración, y lo hizo no solo una vez, lo hizo muchas veces, y no solamente una persona, varias personas estoy seguro que oraron por mi conversión, varias personas oraron por tu conversión, y hoy el Señor nos pide que hagamos lo mismo para que otros también vengan a sus pies. Así que es importante que tú y yo oremos. Ahora, ¿qué hacer después de orar? Porque tú y yo tenemos una visión, debemos de aprender a escuchar. Mira, la oración es una comunicación de doble vía, donde en algún momento nosotros le decimos al Padre nuestra intención, le decimos al Padre nuestra carga, y de alguna manera Él espera que nosotros tomemos un tiempo para escuchar lo que Él nos quiere decir. La oración no es la lista de Santa Claus, no es la lista de mis deseos, no es la lámpara del mago que hace, que cumple los 3 deseos. Eso no es orar. Orar realmente es un morir a mí mismo. Orar es un altar donde yo llevo y sacrifico mi yo para que sea Él en mí y Él dirigiéndome a mí. Por eso es que Pablo en Romanos 8:26 dice que la oración no sabemos realmente qué pedir, pero el Espíritu es el que nos guía a orar como conviene, a pedir como conviene. Y en nuestras debilidades Él nos guía a saber y conocer la mente de Cristo, como lo dice 1 Corintios 2:16. Luego que nosotros oramos, entonces debemos de aprender a escuchar. Mira lo que dice Santiago 1:19-20, dice: escuchar en 2 direcciones. Esto es una acotación mía, pero en el 19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír y tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Y quiero subrayar la parte donde dice que seamos tardos para hablar y prontos para escuchar. Nosotros nos precipitamos mucho para hablar, tenemos muchas cosas que pedir en una oración, pero raras veces tenemos el tiempo y nos tomamos el tiempo para callar y para aprender a escuchar. ¿Y por qué digo que debe ser en 2 direcciones? Porque por un lado yo debo de aprender a escuchar a Dios, pero por otro lado, ¿sabes? Debemos de aprender a escuchar a los demás. Es algo que nos cuesta mucho. Nos gusta que nos escuchen, pero nos cuesta escuchar cuando los demás hablan.
Y algo que debemos nosotros entender para la misión a la que fuimos encomendados, cuando tú le quieres hablar a alguien de Cristo, yo te digo que lo más eficaz no es lanzarle el montón de palabra y de Biblia de memoria. ¿Sabes cuál es un hecho eficaz de evangelismo y de establecer el reino de Dios en el corazón de una persona? Aprender a escucharlo. Aprender a escuchar sus necesidades, aprender a escuchar qué está viviendo en ese momento, qué está pasando por su mente, cuáles son sus intereses, en qué está, cuáles son sus necesidades. Escucharlo, sin juzgarlo, sin tacharlo, sin decir tú eres un pecador, te vas a ir al infierno. Simple y sencillamente escucharlo, como Jesús lo hizo en su momento. Jesús escuchó a la gente más pecadora. Jesús escuchó a la gente que más necesitaba. Y a pesar que los religiosos lo acusaban y lo tildaban de pecador y que estaba endemoniado, porque si él hubiera sabido quién estaba hablando con él, seguramente él se hubiera apartado de ese pecado. Y Jesús, conociendo sus pensamientos, les habla y les dice: ustedes son religiosos. Pero aquí de lo que se trata establecer el reino es de aprender a escuchar a las personas, de aprender a escuchar a los demás. Así que tenemos que aprender a escuchar en doble vía. Uno, escuchar a Dios en nuestras oraciones. No se trata de pedir y pedir, se trata de escuchar al Espíritu Santo y saber qué es lo que el Espíritu Santo quiere para hacernos útiles en su reino. ¿Qué es lo que Él quiere y demanda de nosotros? ¿Cuál es la misión que nos ha encomendado a nosotros? Tal vez tu misión es la tía Carlota que está ahí a la par de tu casa, ¿verdad? O tal vez tu misión es el jefe que está allí en tu trabajo, o los compañeros de estudio. La misión no se trata solamente de ir a un montón de naciones. La misión se trata de entender a quién el Señor te está llevando a orar y a escucharle. Así que es importante que nosotros llevemos esa práctica de orar y de escuchar. El siguiente paso es poder sentarte con ellos, y me refiero a que no se trata solamente de escuchar, sino que cuando tú escuchas, te sientas con ellos y a veces hasta lloras con ellos. A veces te tienes que reír con ellos, pero no se trata de envolverse en sus delitos y pecados, porque muchos podrán decir así: hermano, aquí yo vengo aquí a la fiesta a evangelizar a mis amigos que me invitaron a la fiesta, irá ahí el jovencito, la jovencita, ¿verdad? Y pensando que de esa manera pues va a ganar a sus amigos para Cristo. No se trata de sentarte en mesa o en silla de pecadores o de escarnecedores. Se trata de sentarte para poder ser intencional, para poder transmitir el mensaje de la palabra. Eso demanda tiempo, eso demanda y ofrecer tu tiempo, tus recursos. ¿Qué tal o qué sería que también pareciera que tú te sentaras con alguien y le pudieras decir: te invito a una taza de café, o te invito a cenar a mi casa, o te invito a platicar, a sentarnos, a dialogar? Pero es en ese momento donde el Señor hace cosas maravillosas. Mira lo que dice Mateo capítulo 9, su versículo 10 dice: y aconteció que estando Jesús sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores vinieron y se sentaron juntamente a la mesa con Jesús y sus discípulos. No estaban ahí los mejores de la ciudad, no estaban ahí los fariseos más importantes de la ciudad, no estaban ahí los religiosos más connotados. Estaban ahí, dice, muchos publicanos y pecadores. Y vinieron y se sentaron a la mesa con Jesús, comieron con Jesús, compartieron con Él. Pero date cuenta que es Jesús el que promueve ese diálogo. En Hechos capítulo 8, versículo 31, podemos ver a un discípulo de Jesús, podemos ver a Felipe,
que se sentó a la par del etíope, ¿verdad? El etíope, tú sabes la historia, venía leyendo las escrituras, pero no entendía. Y cuando mira a Felipe, Felipe le hace la pregunta, ¿entiendes lo que estás leyendo? Y automáticamente el etíope le dice, siéntate conmigo, ven a escucharme, ven a compartir conmigo, comparte mis dudas, comparte mis necesidades. Y Felipe se sentó con él, compartió con él sus dudas, le dio su tiempo, le ofrendó su tiempo. ¿Te das cuenta? Entonces esa es la dinámica. El día de hoy no ha cambiado. Sigue siendo exactamente la misma. Y cuando tú oras y cuando tú escuchas a Dios y escuchas a los demás, eso te lleva a sentarte con ellos, a darte el tiempo con ellos. ¿Y sabes en qué va a desembocar esto? En que vas a tener que servirles. Porque cuando tú escuchas sus necesidades, el Espíritu te va a comenzar a decir, en algo puedo aportar, algo puedo servir en el caso que me está comentando esta persona. En algo puedo aportar, Señor, guíame a ser yo parte de la solución de esta persona. Y eso te lleva a servirles. Mira lo que dice Mateo 20:28, dice, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. La gente no está interesada en qué tanto sabes de Biblia, no está interesada en qué tanto oras o en qué tanto te reúnes en tu iglesia. La gente está viendo qué tanto le interesas tú a ellos, en el sentido de que tú tomas las cargas de ellos y eres parte de la solución de esas cargas. Así que en Hechos, volvemos a Felipe, Hechos 8:34 dice, respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas. Escucha, no le dijo, por favor, dime, te ruego que me digas. Ese te ruego es una expresión de por favor, ayúdame. Es una expresión de ayuda. Y en un momento dado, cuando tú oras por alguien determinado y Dios te muestra por quién orar o hacia dónde ir o a qué lugar llegar, cuando el Señor eres movido por escuchar la voz de Dios y te sientas con la gente y comienzas a compartir por la gente, te aseguro que vas a recibir de la gente, te ruego por favor que hagas esto por mí, que hagas esto por mí o que hagas aquello por mi hija, por mi hijo. Por personas que están tal vez enfermas en un hospital, te pido que hagas esto. ¿Y sabes qué es lo que tenemos que hacer? Servirles y demostrar que realmente nos interesa. Y eso nos va a llevar a un último paso, dispuestos a compartir e impartir la vida del lenguaje que tú y yo tenemos, la vida de Cristo. La abundancia de vida que salta para vida eterna y de la cual nadie tendrá sed jamás. En Hechos capítulo 8, 35, 38, viendo el ejemplo de Felipe, dice, partiendo de esa petición que el etíope le pidió, Felipe impartió la vida. Se agarró de esa duda, se agarró de esa situación y dijo, ¿sabes? Esa persona en la cual habla el profeta Isaías es un hombre que fue crucificado, que murió en una cruz por amor. ¿Y sabes por qué? ¿A quién amó? Te amó a ti. Y le habló al etíope y le dijo, tú eres esa persona por la cual el Cristo que está allí en Isaías murió para salvarte. Y eso lo llevó a que pasaran por un lugar donde había agua. Y tú sabes la historia cuando él dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? ¿Qué impide que yo sea sumergido y conozca el idioma que tú hablas? Que conozca yo la forma en que tú vives, que conozca yo la vida que tú has encontrado. Yo también la anhelo, yo también la quiero, dijo el etíope. Y Felipe estuvo de acuerdo con eso y le dice, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Es la vida misma, es la palabra misma, es el verbo mismo. Y yo ahora sé de que Él es el que me puede sacar de las tinieblas a la luz admirable. Qué maravilloso, amados hermanos y amigos que nos están escuchando, el saber de que nosotros podemos contribuir para que otros puedan aprender el idioma de la vida y vivir esa vida de plenitud.
Y si tú por alguna razón no has conocido a este hombre que cambia vidas, a este maravilloso ser que no solamente es un simple profeta, es Dios mismo, hoy es una buena oportunidad para que tú le digas, como lo hizo el etíope en aquel entonces con Felipe: yo quiero esa vida, yo quiero sumergirme en esa agua, yo quiero ser bautizado por esa palabra que da vida y que trae abundancia. Hablando y entendiendo que abundancia es más que cosas materiales. La abundancia es la llenura de esos vacíos que el dinero no puede comprar. Así que te quiero invitar a que tú puedas hacer esa decisión y que nosotros que ya estamos en esta vida podamos compartir, orar por aquellos que lo necesitan, poder escuchar la palabra de Dios y poder escuchar a la gente que lo necesita, sentarnos con ellos, compartir con ellos, servirles a ellos para después impartirles la vida de salvación. Esa es la misión que tú y yo tenemos hoy en día, para poder seguir expandiendo la obra y el reino de Dios en esta tierra. Así que te bendigo, que el Señor guarde tu salida y tu entrada, que el Señor resplandezca en tu corazón y en tu mente, que la palabra se haga vida en ti y que más allá de oración o palabras, volvamos a la acción, donde Cristo es compartido, donde Cristo es impartido. Dios te guarde, Dios te bendiga y hasta pronto. Bendiciones.